de parálisis facial, ¿ya? Muy bien. Yo puedo dividir a la parálisis facial en central y periférica topográficamente hablando, ¿correcto? Topográficamente hablando. Pero mejor utilizamos esos términos como términos clínicos, más que anatómicos, ¿ya? Y para el tema anatómico, ¿qué voy a utilizar? Ok, esto. Supranuclear, nuclear e infranuclear, ¿correcto? Dependiendo dónde está el problema, acá, acá o acá, ¿ok? Es que puede decir que es supranuclear, nuclear o infranuclear, ¿ya? Por ejemplo, cuando es supranuclear, la parálisis es una parálisis facial contralateral inferior. En cambio, si es nuclear o infranuclear, es una parálisis facial ipsilateral, ¿correcto? Ipsilateral total. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué tanto, hablando ya de este, que es el séptimo par, por cierto, ¿ya? ¿Dónde se da la lesión? Que se puede asociar a otros signos y síntomas, además de la parálisis facial ipsilateral total, ¿ya? Por ejemplo, esta imagen que ves a la derecha es todo el recorrido del séptimo par, ¿ya? Muy bien. Durante su recorrido, que chiquito, ¿ya? Pero lo habrán dado, puede botar tres ramas. Esta de acá, que es el nervio, ¿ok? Cuerda del tímpano. ¿Ok? Este es el nervio del músculo del estribo. Muy bien. Y este es el nervio petroso superficial. Nervio petroso superficial. Muy bien. Listo. Entonces, dependiendo en qué parte se ha lesionado el séptimo par, es que se puede asociar algo más, además de parálisis facial ipsilateral total. ¿Cómo así, doctor? Mira, voy a cambiar color. No, mejor con color verde. Mira. La lesión puede ser acá. ¿Ok? Mejor lo pongo así. A ver, mejor de esta manera. Así. La lesión puede ser acá, después de la salida del nervio cuerda del tímpano. A esa vamos a llamarle lesión A, ¿ok? O puede ser acá, antes de la salida del nervio cuerda del tímpano, B. O puede ser acá, C. O puede ser acá, D de dado, ¿ok? Entonces, cuando hay una lesión A, que está después del nacimiento del nervio cuerda del tímpano, ¿ya? ¿Qué va a hacerte? Va a ser solamente una parálisis facial ipsilateral total, ¿correcto? Ipsilateral total. Ahora, si fuera la lesión en el B, además de esto, voy a poner por eso más, además de eso, ¿qué va a haber? Doctor, está antes del nacimiento del nervio cuerda del tímpano. ¿Cuál es la función del nervio cuerda del tímpano, doctores? Inervar la lengua y además inervar las glándulas que producen saliva, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, lo que va a tener es disgeusia, por la pérdida de sensibilidad a nivel de la lengua, e hipocialia. Hipocialia. ¿Correcto? Muy bien, o sea, se va sumando. C. Si la lesión fuera a este nivel, a nivel C, se pierde además el nervio músculo estribo. Entonces pierde, voy a poner más, pérdida del reflejo estapedial. Estapedial. Y D, doctores, muy bien, cuando se pierde además esto, el del nervio petroso superficial que se encarga de inervar la glándula lacrimal. Por lo tanto, ¿qué aparece? Además de todo lo mencionado, resequedad a nivel del ojo. Seroftalmia. ¿Correcto? Seroftalmia, resequedad a nivel del ojo. ¿Ya? Muy bien, veamos. Hay un tipo especial, antes que me olvide. Te dije que clínicamente vamos a utilizar, mejor dicho, los términos central y periférica los vamos a utilizar como términos clínicos, no anatómicos o topográficos, ¿ya? Entonces, cuando yo digo parálisis facial central, me refiero a esto de acá. Esta es la parálisis facial central, ¿correcto? Clínicamente hablando. Y esto, doctor, esto me refiero como la parálisis facial periférica. ¿Ok? Periférica. Como término clínico, ¿ya? Muy bien. Ahora, parálisis facial, vamos a ver acá, bueno, acá en vez de parálisis facial tiene que decir parálisis de Bell, ¿ya? Corrige, parálisis facial no, parálisis de Bell. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner acá bien. Parálisis de Bell. Ahora sí. La etiología, doctores, la etiología es idiopática, ¿ya? Desconocida, pero se sospecha, ¿correcto? En etiología viral. Como por ejemplo, virus herpes. Como virus herpes. ¿Ok? Muy bien, listo. Y en la clínica, doctor, bueno, la clínica es fácil. Es una parálisis facial ipsilateral total. Más menos otros signos y síntomas, como los que te he mencionado, ¿no? La seroftalmia, la hipocialia, la disgeusia, ¿ok? Muy bien. Entonces, según haya o no haya otro signo, dependiendo de dónde se ha lesionado el séptimo par, ¿ya? Hay un signo, doctores, que es el signo de Bell. El signo de Bell, ¿correcto? Que es la visualización de más esclera en el ojo del lado afectado. Tú le dices que cierre y se ve más esclera. Eso se llama signo de Bell, ¿ya? Para el manejo, doctores, para el manejo, ¿ya? Tengo que clasificar primero según la clasificación de Blackman-House. El Blackman-House dicen que hay tres tipos, no, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde el 1 hasta el 6, ¿correcto? El 1, 2 y 3, ¿ya? El 1, 2 y 3, el manejo es solamente con corticoide, ¿ya? Corticoide. Pero si es 4, 5 y 6, ahí, doctores, es corticoide más antiviral. ¿Qué antiviral? El valaciclovir. Valaciclovir. ¿Ya? Muy bien, el pronóstico, doctores, es muy bueno, pronóstico bueno o muy bueno, ¿ya? Ya que la mayoría tiene resolución espontánea, ¿ya? Muy bien, o sea, recuperación espontánea que es el 95-100%. Veamos ahora, doctores, patología nasosinusal, ¿ok? Patología nasosinusal, comencemos. Vamos con epistaxis, cuerpo extraño y fractura nasal, ¿ya? Comencemos con fractura nasal. La etiología, doctor, fácil, traumas, ¿ok? Epidemio, recuerda que es la fractura facial más frecuente, ¿ya? Clínica y tipos. Bueno, lo que yo voy a ver es un aumento del volumen, deformidad, ¿ok? Epistaxis, crepitación. Muy bien, aumento de volumen, deformidad, crepitación, ¿ok? Epistaxis, ¿ya? Son algunos de los signos y síntomas que puede ver, pues, en un paciente con
un paciente con fractura nasal, ¿correcto? Ya, bacán, muy bien. Pero dentro de esta fractura nasal puede ser que tú veas, al visualizar la fosa nasal, una tumoración medio violácea a nivel del tabique nasal, ¿ya? Si tú ves una tumoración violácea en el tabique nasal, pues ahí, ¿ok? Hay que pensar en un hematoma, ¿correcto? En un hematoma septal. Y parecido a un otro hematoma, tiene riesgo de necrosis, ¿ya? Bueno, por eso se hace el drenaje. Muy bien, manejo. ¿Cuál es el manejo de fractura nasal, doctores? Bueno, primero que nada, la radiografía, no te olvides. La mento-nasoplaca de Waters, ¿ok? Mento-nasoplaca de o también radiografía de huesos propios de la nariz, ¿ok? Muy bien, radiografía de huesos propios de la nariz. Muy bien, ¿cuál es el manejo, doctor? Bueno, obviamente hay que calmar los síntomas, hay que darle sintomáticos. Podemos hacer una reducción cerrada, ¿ok? Si no una quirúrgica, o sea, abierta, ¿ya? Y más menos drenaje. ¿Drenaje cuándo, doctor? Drenaje cuando te digan que hay signos de colección de sangre, es decir, un hematoma septal, ¿ya? Vamos a ver cuerpos extraños, doctores. Bueno, cuerpos extraños intranasales, ¿no? Muy bien. Acá la etiología, doctores, lo más frecuente es que sean objetos inorgánicos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y recuerda que las pilas tranquilamente te pueden llevar a necrosis, y más que todo el polo negativo, ¿ya? Muy bien, epidemia. Alguna epidemia es más frecuente en menores de 6 años. También se puede dar en mayores de 6 años si es que hay un trastorno de conducta o un trastorno cognitivo, ¿ya? Muy bien, es más frecuente en menores de 6 años. ¿Qué más, doctor? Es más frecuente el lado derecho. ¿Por qué? Porque la mayoría somos diestros, ¿ya? ¿Y qué va a venir? Una rinorrea, ¿correcto? Purulenta, unilateral. Con rinorrea purulenta unilateral yo tengo que sospechar en cuerpo extraño. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero que sea niño. ¿Por qué, doctor? Porque si es adulto, ¿ya? Yo sospecharé más bien en carcinoma naso-sinusal, ¿ya? Entonces, una rinorrea purulenta unilateral en niño, ¿ok? Muy bien. Luego, ¿dónde lo puedo encontrar, doctores? Ubicación. Acá, debajo del cornete inferior y delante del cornete medio. Apúntalo. Debajo del cornete inferior y delante del cornete medio, ¿ya? Muy bien, listo, doctores. Ahora, para hacer el diagnóstico, pues vamos a pedir rinoscopía, ¿no? Donde vamos a visualizar el cuerpo extraño. No te olvides que a veces cuando se mete en un cuerpo extraño y se olvida ahí el niño, puede de repente luego eso calcificarse y darte un rinolito, ¿ya? Por una radiografía que le pides por otro motivo, ¿ok? Muy bien, rinoscopía entonces. Perfecto. Tratamiento, doctor, bueno, obviamente la eliminación, la expulsión de ese cuerpo extraño. Puede ser por presión positiva, puede ser con pinza, ¿ok? O puede ser también con manejo endoscópico. Endoscópico, ¿ya? Muy bien. Pasemos a epistaxis. A ver, en epistaxis, doctor, la etiología más frecuente son los traumas. ¿Ok? Dentro de ellos, hurgarse la nariz. O sea, meterse el dedito a la nariz. Esa es la causa más frecuente. ¿Y es típico de quiénes? De niños. Típico de niños. Más frecuente por traumas. Claro, hay otras causas, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Rendu-Osler-Weber, por ejemplo. Trastorno plaquetario de repente, ¿no? Enfermedad de von Willebrand, no sé. Angiofibroma de repente, no lo sé. ¿Ok? Muy bien. Ahora, epidemiología. Lo más frecuente es que sea del lado, o mejor dicho, que sea de tipo anterior. Lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que sea anterior. ¿Correcto? Anterior, ¿ya? Es el más o menos el 90% de los casos son anteriores, ¿ya? Entonces, si vemos esto, digamos que tenemos acá, con verde mejor, ya, el anterior y por acá el posterior, ¿ok? Anterior es más frecuente. Obviamente la salida, ¿ya? Va a ser por las narinas. A través de las narinas va a ocurrir el sangrado. ¿Qué más? La mayoría suele ser leves, ¿correcto? Son fáciles de ver, eso también se pregunta en examen, fáciles de visualizar, de ver, y la mayoría puede tener resolución espontánea, ¿ok? Espontánea. Muy bien, en cambio la posterior todo lo contrario. O sea, estas salen ¿por dónde? Por la nasofaringe. Son más severas, ¿ok? ¿Fáciles de ver? No, son difíciles de ver, ¿ya? Muy bien, difíciles de tratar también. El manejo, doctores, bueno, lo primero siempre es el A, B, C. Fíjate que esté vivo, manténlo vivo. Luego, tienes que fijarte en realizar la compresión digital, ¿ok? Muy bien. Luego, si no te dicen que se ve el punto de sangrado y por eso, porque ya calmó y todo lo demás, si no te dicen ese punto de sangrado, entonces esto sería, mejor dicho, si se ve el punto de sangrado, esto sería cauterización. Si no se ve, taponamiento nasal anterior o taponamiento nasal posterior, ¿correcto? Muy bien. Luego, doctor, si no mejora con el posterior, pues puedes hacer una embolización, ¿ok? O ligadura arterial, ¿ya? Muy bien. Veamos acá entonces rinosinusitis, ¿ok? Etiología, lugares, clínica, exámenes y manejo, ¿ya? A ver, rinosinusitis. Si queremos ser exactos, doctores, la rinosinusitis aguda puede ser de tipo viral o puede ser de tipo bacteriano. Lo más frecuente se dice que es de etiología viral. Pero si fuera bacteriano, doctor, ¿cuáles serían las causas? En primer lugar, Streptococcus pneumoniae. En segundo lugar, Haemophilus influenza. Y tercer lugar, Moraxella catarrhale. Doctor, ¿son las mismas etiologías de una otitis media aguda? Sí, son las mismas etiologías. Estas bacterias ascienden desde la vía aérea superior hacia los senos paranasales, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes que se afecta? Depende de la edad. Si es niño, o sea, etapa pediátrica, niños pequeños, ¿ya? Niños pequeños, hay que pensar en seno etmoidal. Pero si te dicen niños grandes o adultos, ahí piensa en seno maxilar. ¿Estamos de acuerdo? En la clínica. Muy bien, te van a decir que comienza, doctores, como un proceso respiratorio alto, ¿correcto? Que luego, un cuadro respiratorio alto, que luego me hace rinorrea posterior, ¿ok? O descarga posterior, fiebre, cefalea, que es el síntoma más frecuente, por cierto. Cefalea es el síntoma más frecuente, ¿ya? Cefalea, fiebre, rinorrea posterior, todo esto después de un cuadro respiratorio alto. Piensa en rinosinusitis, ¿ya? Muy bien, obviamente también puede haber malestar general, ¿no? Por lo mismo de la infección. En los exámenes, doctor, bueno, el diagnóstico es un diagnóstico clínico en realidad.
¿ya? Pero si vas a pedir imagen, el de elección sería tomografía. Si no te queda otra cosa, aunque ya no se recomienda, pero bueno, sería radiografía, ¿correcto? Y el de elección, para ver mejor las complicaciones, sería tomografía, ¿ya? Manejo, doctor. En el manejo, bueno, voy a dar manejo sintomático, ¿ok? Más menos uso de antibióticos. Si fuera uno de etiología viral, no doy antibióticos. Y si fuera de etiología bacteriana, voy a dar antibiótico. ¿Qué antibiótico, doctor? Amoxi más ácido clavulánico, ¿ya? Muy bien, ese sería entonces rinosinusitis, ¿ok? Pasemos al otro. Pasemos este de acá. Osteoma, mucosele y cáncer. O sea, neoplasias, tanto benignas como osteoma, mucosele, y maligna, tipo cáncer, para lo que es la nasosinusal. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Frecuencia, ubicación, histología, clínica, exámenes y manejo. Los osteomas y los mucosele, doctores, son más frecuentes ¿dónde? Más frecuente a nivel del seno frontal y a nivel etmoidal, ¿correcto? Este también, más frecuente en seno frontal y en seno etmoidal, ¿correcto? Muy bien. Dato importante. Clínica, suelen ser asintomáticos. Lo más frecuente es que sea asintomático. Igual acá, asintomático, lo más frecuente, ¿ya? Y si hubiera síntomas, ¿cuál sería el más frecuente? Sería cefalea. Cefalea. Una diferencia de repente entre osteoma y mucosele es que el mucosele puede, claro, el mucosele, doctores, puede invadir la órbita y generar desplazamiento del ojo, ¿ok? Ya, esta imagen, bueno, esta imagen corresponde al mucosele y esta imagen corresponde al osteoma, ¿ya? Por favor, corrijan ahí, ¿correcto? Muy bien, listo. ¿Por qué, doctor? Porque en los exámenes vas a ver lo siguiente. Si es un osteoma, ¿ya? Como está acá, osteoma, ¿ya? Corrijan, por favor. Osteoma, ¿correcto? La flecha, sigan la flecha, por favor. Ya, si es un osteoma, vas a ver que es radiopaco, ¿ok? En cambio, o sea, de densidad ósea, ¿no? En cambio, acá en mucosele, mucosele suele ser de densidad blanda. Como ves ahí, mira. Ahí está. Acá, ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, regresemos, ¿ya? Este mucosele para acá y este osteoma para acá, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el manejo, entonces? El manejo del osteoma, doctores, viene a ser... mejor, bueno, lo dejamos ahí. El osteoma, ¿cuál es su manejo? En los dos casos es similar, doctores. Si es asintomático, ¿ok? No damos nada. Pero si no, si es que hace muchos síntomas, manejo quirúrgico. Lo mismo acá. Si es asintomático, nada. Si es sintomático, o sea, manejo expectante. Acá también, expectante. Si no, manejo quirúrgico. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, muy parecido, la ubicación, la clínica, con algunas ciertas diferencias, eso del desplazamiento de ojo, la radiopacidad, y bueno, similar en el tratamiento. Si hablamos de cáncer, ¿ok? Nasosinusal, ¿ya? En este caso, doctores, si hablamos de pacientes adultos, obviamente, el primer lugar viene a ser epidermoide. El tipo histológico, epidermoide. ¿Correcto? Y sus ubicaciones más frecuentes, ¿quiénes son? El seno maxilar, el seno etmoidal y la fosa nasal. ¿Correcto? Segundo puesto es adenocarcinoma. ¿Ya? No te olvides el papiloma invertido como una lesión previa para el carcinoma epidermoide, el papiloma invertido. ¿Ok? También no te olvides el polvo de madera. El polvo de madera para adenocarcinoma. Polvo de madera, también para epidermoide, ¿ya? Pero es como que más relacionado para adenocarcinoma. ¿Ok? La clínica, doctores. Bueno, en la clínica, cuando te digan a ti una rinorrea unilateral, purulenta, pero en adulto, te tiene que hacer pensar en cáncer nasosinusal. Otro, cuando te digan a ti signos de obstrucción, obviamente por el crecimiento. Cuando te digan a ti un exudado de repente hemorrágico, ¿no? O sea, que sangre. Y según vaya creciendo, puede generar dolor incluso. Dolor. Rinorrea unilateral purulenta, ¿correcto? En adulto. Si fuera niño, recuerda que es cuerpo extraño. ¿Ya? Obstrucción, exudado hemorrágico, o sea, epistaxis, puede haber dolor también. ¿Ya? Puedes pedir imágenes, como estás viendo acá. O sea, una tomografía, por ejemplo, una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética, básicamente para ver la extensión. Pero si de verdad quiero hacer el diagnóstico, obviamente tiene que hacerse por biopsia, donde va a decirme qué tipo histológico es y si es en verdad un cáncer. ¿Ya? Y el manejo, doctor, bueno, el manejo suele ser quirúrgico más menos radioterapia. Quirúrgico más menos radioterapia. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, continuando con entonces la patología nasosinusal, veamos ahora, doctores, rinitis, pólipos y por ahí parte de lo que es problema faringes. ¿Ok? Muy bien. Veamos rinitis, comencemos con esto. Vamos a ver infecciosa, alérgica, eosinofílica, no alérgica, vasomotora y bueno, pues por ahí un comentario hipertrófica. ¿Ya? Bueno, comencemos. La etiología, doctores, de la infecciosa. Bueno, la infecciosa se refiere en realidad a la rinofaringitis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces esto en realidad es una rinofaringitis. Se dice por eso que es de la más frecuente causa de rinitis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, etiología viral. ¿Ya? La rinorrea en este caso suele ser una rinorrea de tipo acuosa. ¿Estamos de acuerdo? La mucosa suele estar eritematosa o congestiva. Y otras cosas que puede tener, obviamente, es que haga una fiebre, no tan elevada, pero puede tenerlo, ¿correcto? Y malestar general, ¿no? Por el hecho de que es un proceso infeccioso. Bueno, el manejo que es solamente sintomáticos. No requiere manejo de...